Y aquellas personas que han expuesto estos mensajes, también muchos han escuchado este mensaje. La pregunta es, ¿por qué no han podido entender lo que es el nuevo nacimiento? Hermanos, porque para entender lo que es el nuevo nacimiento se necesita tener un encuentro personal con el Maestro. Si no hay un encuentro personal con Él, no hay un nuevo nacimiento. Tenemos que acercarnos a Él y que Él examine nuestras vidas y ser sinceros con Él. Y decirle, Señor, tú que eres el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios que en este momento conoce y sabe qué estamos pensando cada uno de nosotros. Posiblemente usted esté cavilando en su mente y decir, no, el hermano Laya no está predicando lo que verdaderamente es el nuevo nacimiento, pero Dios que nos conoce sabe, hermano, que tenemos necesidad de nacer de nuevo, que tenemos necesidad de tener un encuentro con Él para poder ir rumbo al reino de los cielos. Porque si no hay un nuevo nacimiento en nosotros, desafortunadamente en la venida del Señor no vamos a pasar de este cielo raso, de este techo que está aquí. Necesitamos nacer de nuevo. Y necesitamos nacer de agua, que tipifica, que representa el bautismo y también representa la palabra de Dios. Y tenemos que nacer del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si yo no he nacido de nuevo, yo no puedo ayudar a nadie a nacer de nuevo. La palabra de Dios es clara. Entonces yo tengo que tener un encuentro con Él, alimentarme de Él y de esta manera yo poder alimentar a las personas que necesitan del Señor. Ahora que estuve en Colombia, estuve escuchando un testimonio de un pastor que fue invitado a una congregación y él estuvo sirviendo como copastor allá en la iglesia en el Sena y salió al ministerio y nos estaba contando una anécdota, un testimonio que vivió. Está pastoreando en un área bastante peligrosa ahí en la ciudad de Cali y él nos contaba que tenía un pato y tenía una patica. Resulta que la pata puso sus huevos y tenía unos cuantos paticos ahí que caminaban y todo. Y un vecino enojado de ver la cría, agarró un machete, así de sencillo, y le voló la cabeza a la pata. Dice él que la pata salió brincando y saltando y la cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Y entonces en ese momento se quiso levantar el viejo hombre, el que está crucificado con Jesucristo. Porque eso dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Si un hombre, si una mujer no ha nacido de nuevo en ese momento, cosas extrañas pueden ocurrir. El testimonio puede ser manchado. Pero cuando uno ha nacido y conoce quién es Jesucristo, uno trata de mantener la calma, la paz, los frutos del Espíritu Santo de Dios. Benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Y él cuenta que ese hombre se paseaba por ahí con ese machete, como quien dice, bueno, ¿y quién más necesita que le corten la cabeza? Y el hijo del hermano le decía, papá, pues pelemos esa pata y comámonosla. Y él dijo, no hijo, vamos a enterrar este animal y vamos a orarle, a pedirle al Señor que Él nos ayude. Oraron, le pidieron dirección a Dios y él cuenta que el mismo día entre ellos mismos, los familiares de aquel que hizo el daño estaban preguntándole y diciéndole, ¿usted por qué le hizo eso al pastor? Si él no se mete con nadie. Y entre ellos allá formaron una riña.
Hermanos, y para la gloria del Señor testificaba este hermano que él ya iba a iniciar un estudio bíblico con esa familia. ¿Por qué? Porque nosotros, dice la palabra de Dios, los que hemos nacido de nuevo, somos cartas leídas. La gente de allá afuera sabe cómo deben comportarse nosotros los cristianos que hemos verdaderamente nacido de nuevo. Un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, tiene un vocabulario diferente. Por eso a los discípulos les decían, ustedes también andaban con él, con el maestro, porque ustedes hablan diferente. Ustedes ya no hablan como eran antes, los pescadores, hombres del vulgo. Ustedes ahora hablan con unción, hablan con sabiduría, su palabra va sazonada con sal. Estuve ahora en Tumaco, ahora que estuve visitando a mi familia allá en Colombia, y tengo un cuñado que él estudió conmigo, y estábamos allá en el lugar donde ellos trabajan, junto con mi hermana, y estaba haciendo un calor bien fuerte. Y me dice, bueno, pues vamos a traer unas cervecitas. Y me dice, y así me dijo, y le voy a traer una para que se la tome. Yo le digo, pero usted trae una cerveza, ahí se le va a quedar porque yo he nacido de nuevo, yo no voy a comprometerme a ponerme en problemas con el Señor, porque yo sé que después de una va otra, y va otra, y va otra. Que yo como ya me conozco quién era. Entonces él dijo, no, pero la voy a traer. Yo le dije, bueno, si usted la quiere traer, pero yo lo que necesito es tomarme una ponimalta, bebida de campeones, le dije. Producto Bavaria. Los hermanos de Colombia saben que estoy hablando. Entonces él se fue y yo dije, de pronto, ¿verdad? Trae la cerveza. Y mi hermana también estaba ahí, mi hermana me miraba y se fue y al rato regresó, venía con 3 envases. Pero 3 envases de ponimalta, no de cerveza. Hermanos, porque cuando uno se identifica de qué equipo es, la gente lo respeta. Pero si usted no se identifica de qué equipo es, entonces luego vienen los señalamientos. Entonces, ¿ve? El pastor, el hermano Olaya, que dice que predica, mi cuñado, y ustedes lo hubieran visto tomando cerveza en Tumaco. Sí, luego vienen los señalamientos porque somos cartas leídas. Entonces, si usted y yo somos cartas leídas, tenemos que demostrarle a la gente de allá afuera que no conoce al Señor que verdaderamente hay algo genuino en nosotros. Que verdaderamente Jesucristo está morando en nuestras vidas. Que Jesucristo está haciendo una obra gloriosa en cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que todo aquel que tiene esta esperanza, la esperanza de su venida, se santifica, se purifica, así como Él es puro. Entonces ahí cuando la gente va a decir, verdaderamente esta gente ha sido purificada por la palabra. Son purificadas sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. No fingido. Que cuando se abracen entre hermanas, le diga, Dios te bendiga, hermana. Tanto tiempo que no te veía. Ese abrazo sea un abrazo fraternal, sea un abrazo auténtico, genuino. Lo mismo entre nosotros los hermanos. Que cuando nosotros nos abracemos entre hermanos y Dios te bendiga, hermano, sea un Dios te bendiga de un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo. Y eso se empieza a irradiar en la iglesia, se empieza a irradiar en la congregación, se empieza a irradiar en las visitas. ¿Por qué? Porque hay gente que ha sido nacida de nuevo. Se empieza a irradiar en nuestros hogares. Nuestros hijos, hermanas, hermanos, conocen cómo se debe comportar un cristiano. Por eso es bueno cuidar nuestro testimonio también en nuestros hogares. Que no seamos unos en la iglesia y en la casa seamos otros. Porque si yo en la iglesia aquí me comporto como todo un, ¿verdad?, hombre de Dios, pero allá en la casa llego azotando puertas, tirando zapatos,
Mis hijas van a decir, bueno, pero mi papá no estaba predicando la palabra hoy y hablaba en lengua. Entonces, ¿a qué es que estamos haciendo nosotros? ¿Por qué estamos yendo a la iglesia? Entonces, no van a creer, no se van a crear convicciones en nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el evangelio no va a ser tenido como verdaderamente Dios quiere que se tenga, porque el evangelio genuino, el evangelio del Señor, transforma mentes y transforma corazones. El nuevo nacimiento va mucho más allá de ir a un templo y empezar a llamar personas, como lo hacen muchos evangelistas que andan predicando el mensaje. Y levante su mano quien quiere recibir al Señor, y se llena el púlpito, 100, 200, 300, 400 personas, y repita esta oración. Y si usted repitió esta oración con fe, ya usted recibió el paquete completo, ya usted va rumbo al cielo. ¿Por qué? Porque usted ya lo recibió al Señor. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, a partir del verso 11, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando uno ha nacido verdaderamente de nuevo, uno se trata de alimentar día a día de la palabra de Dios. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que muchas veces los médicos optan por hacer? Si el niño no ha llorado, le dan una palmadita para que el niño grite. El niño, ¿por qué? Porque si el niño no llora, entonces los padres y el médico se van a preocupar. Haciendo una analogía en lo que es el nacimiento espiritual, prácticamente va de la mano, hermano. Porque cuando uno viene al templo, uno tiene que clamarle al Señor. Tiene que haber un deseo por el alimento espiritual que representa la palabra de Dios. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, que yo tengo que anhelar, tengo que desear esta palabra. Tengo que anhelar día a día, buscar un lugar en donde yo pueda hablar con el Maestro, en donde mi alma pueda ser regenerada día a día, mi espíritu sea alimentado de su palabra. Porque de lo contrario, hay un estancamiento espiritual. Entra el creyente en una anemia espiritual. No hay avance, no hay crecimiento. Y si no hay avance, no hay crecimiento, entonces ¿qué pasa? A las personas se le hace aburrido esto del evangelio. Se le hace aburrido. ¿Por qué? Porque si uno no habla con Él, si uno no intimida con Él, entonces no hay un deseo por el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando nuestro deseo es por las añadiduras, entonces no hay comunión con el Señor. Amén. Y por ende, si no hay comunión con el Señor, entonces no hay deseo de buscar las cosas de arriba, donde está Jesús sentado en gloria. Hermanos, hay un anhelo, debe haber un anhelo en estos tiempos que estamos viviendo, de que nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, deseemos acercarnos más a Él, alimentarnos más de su palabra, pedir el auxilio divino del Maestro. Y cuando yo le pido el auxilio divino a Él, es cuando yo puedo ayudar a otras personas que necesitan del Señor. Voy a darle 4 señales de un hombre y una mujer nacida de nuevo. El que ha nacido de nuevo tiene hambre y sed de las cosas de Dios. Hambre y sed de las cosas de Dios.
Si alguien no tiene este